¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de sus papás? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de sus 4 abuelos? Les voy a hacer un examen a ver si es cierto. ¿Cuántos de ustedes conocen los nombres de sus 8 bisabuelos? 8 bisabuelos. ¿Cuántos de ustedes conocen los nombres de los 16 tatarabuelos? Se pierden las generaciones. Señal de que su árbol genealógico está incompleto. Solamente ustedes están aquí. Ahí estamos, precisamente. Todo se inicia, árbol genealógico o árbol de la familia, los hijos que provienen de un padre y de una madre. Pero esa madre tuvo unos padres, que son la abuela y el abuelo. Por parte del padre también tuvo otros padres, que son la abuela y el abuelo por parte del padre. ¿Por qué se llama árbol genealógico? Porque vean ustedes cómo se va extendiendo de generación en generación. Luego la abuela también tuvo sus padres, que es la bisabuela y el bisabuelo. Y también el abuelo tuvo sus padres. Y eso es por parte de la madre. Luego, del padre también la bisabuela, el bisabuelo por parte de la abuela y el bisabuelo. Pero finalmente completamos todo el árbol genealógico con los tatarabuelos. Y aquí tenemos varias generaciones. Nuevamente voy a hablar de generaciones. Este es el árbol de la familia. Quizás no sabemos hasta arriba los nombres de las personas. No sé si alguien tenga su árbol genealógico muy bien estructurado. Yo en lo personal no lo tengo. Creo que no solamente llego hasta los abuelos, los bisabuelos, no, ni los tatarabuelos, mucho menos todavía. Bien, este árbol genealógico empieza con varios niveles de generaciones. Los hijos es una generación, los padres es otra generación, los abuelos es otra generación, los bisabuelos es otra generación y los tatarabuelos es otra generación. Aquí tenemos varias generaciones de la familia de cada uno de nosotros. Que ignoremos hasta dónde podemos llegar en el árbol genealógico y no lo sepamos es otra cosa. Creo que son muy pocas personas que tienen el conocimiento de su árbol genealógico. Aquí hay una iglesia que lo tiene demasiado extendido y es como una casi exigencia tener su árbol genealógico muy importante. Tienen alimentado una computadora enorme con todos los mayores datos para saber exactamente el árbol genealógico y sobre todo las generaciones. ¿Cuál es el tema en esta mañana? Las maldiciones generacionales. Esta es una doctrina muy popular y moderna de hoy día que se está extendiendo a muchas iglesias cristianas. Es verdaderamente asombroso cómo muchas iglesias cristianas están aceptando la doctrina de las maldiciones generacionales como una revelación del Espíritu Santo, como algo que verdaderamente es un conocimiento que Dios está dando. Y cuando alguna persona con esta creencia de las maldiciones generacionales le cita la Biblia, parece ser que entonces es fácil que un cristiano, porque esto va dirigido a los cristianos, no a los inconversos,
Cuando a un cristiano le citan la Biblia, creemos que porque nos están citando la Biblia es una verdad. Pero nos equivocamos en el aspecto de, olvidamos, mejor dicho, que cuando nos citan la Biblia, pueden estar sacando ese texto fuera de su contexto, no con la originalidad que se dijo. Y eso ocasiona errores garrafales doctrinales. Y eso es lo que se hace. Cuando le citan la Biblia y dicen, aquí está el apoyo de la Biblia, sacando fuera de contexto lo que realmente fue escrito en la palabra de Dios. Y sacando fuera de contexto cualquier versículo de la Biblia, ya no es la palabra inspirada de Dios. Un éxito de librería, no todos los libros que venden en la librería cristiana son buenos libros. Este es un libro de éxito en la librería, Maldiciones sin quebrantar, que muchas personas lo están comprando para salir propiamente de esas maldiciones que supuestamente pesan en su árbol genealógico. Y según esto es la fuente escondida de problemas en la vida cristiana. Y es un éxito de librería cristiana. No todo lo que se vende, no siempre que le citen la Biblia es la verdad. Ni todos los libros son, por el hecho de ser editados, llevan la verdad, aunque tengan apoyo bíblico, entre comillas. ¿Cuáles son los problemas en la vida? Todos dicen que los problemas que hay en la vida se refiere y es producto de una maldición que hay en el árbol genealógico de la persona. Problemas como la pobreza. Y esta doctrina proclama que si usted es pobre, es porque alguien en su árbol genealógico hizo algo, pecó contra Dios, y hay una maldición que se va heredando y va bajando hasta usted. Si usted está enfermo, los infartos de corazón, el cáncer, cualquier enfermedad, esta doctrina y muchas iglesias cristianas están proclamando que el cristiano que se enferma es que está bajo una maldición y hay que liberarlo, hay que librarlo de esa maldición porque va a seguir enfermo. El que es drogadicto también está bajo esa maldición. Los que tienen complejos también en la vida. El alcoholismo también no escapa de estos problemas que hay. Divorcios. Si una persona se divorcia, dicen, el problema es porque está contaminado su árbol genealógico, hay una maldición que hay que sacarla para que esta persona pueda hacer un matrimonio feliz. La prostitución, homosexualismo, lesbianismo, perversiones sexuales, dicen, es producto también de que el árbol genealógico de esa persona que tiene esos problemas tiene una maldición. Si usted tiene una aflicción, también supuestamente los cristianos no deben de tener ninguna aflicción. Suicidios, las personas que lo intentan o que lo logran. Accidentes, si usted tiene un accidente, el problema es porque usted no ha sido liberado de una maldición que pesa en su árbol genealógico. Fracasos, si usted fracasa una vez y otra vez y otra vez, es que no se ha quitado esa maldición. Venga con los liberadores cristianos que lo van a liberar de estos fracasos. Si tiene hijos rebeldes, también la consecuencia es que un demonio lo está allí agarrando y tiene dominio de su hijo. Venga para que lo liberemos. Adulterio. También las personas que son adúlteras, que no son fieles en su matrimonio, es porque tienen el problema en su árbol genealógico, hay una maldición.
Si hay violencia en el hogar, también. Y esto solamente por mencionar algunos de los problemas de la vida. Si tiene insomnio, también. Si tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esta doctrina proclama que quizás su tatarabuelo era adúltero y por eso usted es adúltero. O quizás algún bisabuelo hizo algo horrible o renegó contra Dios y llegó una maldición y ahora usted la está sufriendo, esa maldición de ese abuelo. O quizás alguna tatarabuela fue con la bruja a hacerse unas limpias, fue con los espiritistas, tuvo amuletos o fue con las cosas de la brujería. Y como consecuencia, entonces ahí están los demonios, que esos demonios fueron heredándose a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres y a los hijos. Esa es la doctrina de las maldiciones generacionales. ¿Apoyo bíblico? Claro, porque digamos la Biblia da apoyo cuando queremos proclamar algo que no hay mucho fundamento, hay que recurrir a la Biblia, porque la Biblia es una fuente fidedigna de la verdad de Dios. Pero no basta, vuelvo a repetir, citar la Biblia. Tenga cuidado que le citen la Biblia. No basta esto solamente. Esta es una oración que deben de hacer aquellos que consideran que están malditos en su árbol genealógico, que es para romper este tipo de maldición y cortarla y acabarla. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder de su palabra, tomo la espada del Espíritu y me declaro libre de todos los pecados generacionales heredados. Es decir, si mi abuelo pecó, o si mi bisabuelo pecó, o si mi tatarabuelo pecó, entonces esos pecados yo los he heredado. Esos pecados se han transmitido de generación en generación y ahora yo estoy llevando esa carga de pecados que yo no cometí, pero me los heredaron los antepasados. Entonces por eso aquí dice: me declaro libre de todos los pecados generacionales heredados. Debilidades, defectos de carácter que yo tengo, los heredé también. Rasgos de personalidad, desórdenes celulares en el cuerpo físico o genéticos también. Deshago todas las formas de atadura en que ha sido atrapada mi alma y corto todas las ligaduras que no son del Señor. Pongo su cruz en medio de mí, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mi descendencia, mis parientes y cualquier relación malsana que hayan sostenido mis parientes con otros en el pasado. Lo quiero cortar. Corto las ataduras de estas relaciones que no provienen del Señor y las envío al principio de los tiempos. No sé qué indica eso, a dónde la envían. Por la espada del Espíritu y en el nombre de Jesucristo me declaro libre para llegar a ser el Hijo de Dios que el Señor planeó que yo fuera. Y diciendo esta oración, las personas son liberadas. El pobre supuestamente deja de ser pobre. El adúltero supuestamente deja de ser adúltero. El homosexual deja de ser homosexual. El que tenía migraña deja de tener migrañas. El que le estaban dando infartos del corazón deja de tener infartos del corazón porque ha cortado la maldición generacional. ¿Creen ustedes esto que es cierto? No. Le voy a citar la Biblia para que vean que está apoyado con la Biblia. Éxodo 25. No te inclines a ellas, es decir, a las imágenes para la idolatría. No te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de ¿quiénes? De los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Desde los tatarabuelos puede llegar, de los que me aborrecen. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Se fijaron? Y luego le dicen: ya ves,
El pecado, ¿cómo se va transmitiendo? De padres a hijos, a la tercera y hasta la cuarta generación. Y ustedes en la cuarta generación, tenemos que averiguar, alguien de su árbol genealógico, ¿qué pasó? Vamos a hacer una investigación. Porque ese es el problema que usted tiene. Por eso le va mal en los negocios. Por eso usted no ha hecho nada en la vida. Por eso usted está enfermo. Por eso usted, etcétera, etcétera, etcétera. Más citas bíblicas para mostrarlo con la Biblia. Éxodo 34:7. Anteriormente leí Éxodo 20, del 5 al 6. Ahora Éxodo 34:7. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y en los nietos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Ya ven? Que los pecados se pasan hasta la cuarta generación. Deuteronomio 5:9, más citas bíblicas. No te inclinarás a ella ni le servirás a imágenes idolátricas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ay, cuántas citas, y hay más citas todavía. Espero que con esto basten con estas citas. Y las personas, ya ven, aquí está en la Biblia que Dios visita la maldad hasta la cuarta generación. Entonces tiene que ver si fue su padre, o el abuelo, o el bisabuelo, o la bisabuela, o el tatarabuelo, o la tatarabuela. ¿Dónde está el problema del pecado que hasta usted llegó? Primer punto, importante. Las declaraciones del antiguo pacto que acabamos de leer son declaraciones del antiguo pacto, que están en el Antiguo Testamento de la Biblia. No deben incluirse en el nuevo pacto, que son dos cosas diferentes. El antiguo pacto fue para el pueblo de Israel. El nuevo pacto es para los cristianos, por lo tanto, no se puede aplicar a los cristianos de hoy. No podemos aplicar lo que Dios dijo para el pueblo de Israel hace más de 5000 años, para ahora que Cristo ha celebrado un nuevo pacto para toda la humanidad y para todos los cristianos. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, Dios ha tratado con los seres humanos por pactos, por convenios. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y al pueblo de Israel le dijo, si tú obedeces mis mandamientos, te voy a dar la tierra prometida, vas a prosperar, vas a hacer esto, etcétera, bendiciones físicas. Pero al decir nuevo pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece está próximo a desaparecer. O sea, todo esto del antiguo pacto desapareció con el nuevo pacto que hizo Jesucristo con su sangre, con su muerte y resurrección. Punto número 2. El castigo del pecado. Vean, esta doctrina piensa que los pecados que usted recibió de sus ancestros, de sus antepasados, este castigo es de Satanás y por lo tanto hay que liberarlo de los demonios. Pero este es un craso error. El castigo del pecado se le atribuye a Satanás. Imagínense a Satanás castigando el pecado. Al contento, da de brincos porque sigan pecando. ¿Cómo se comprueba en las oraciones de liberación? Aquí tenemos otra oración de liberación que supuestamente es para romper las cadenas que le atan a las personas con las maldiciones generacionales. Y esta es una oración que debe decir la persona, naturalmente con una persona que es liberador. Yo cancelo toda obra demoníaca que haya sido pasada a mí de mis ancestros. O sea, es Satanás el que la va pasando. No es Dios el que visita la maldad, es Satanás. Vean la diferencia. Yo renuncio a toda asignación satánica que sea dirigida a mí y a mi ministerio. Colosenses 3, 5 y 6. Ahora veamos lo que dice la Biblia.
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones. Esto está diciendo que es de la naturaleza terrenal, de la naturaleza humana. Que de los seres humanos podemos tener inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene ¿qué? ¿El castigo de quién? De Dios. No, por estas cosas viene el demonio a posesionarse, y es el demonio el que nos está castigando. Vean cómo difiere la verdad del error. Aquí nos está diciendo que no es Satanás el que está castigando a la persona, sino que la Biblia está diciendo que estas cosas vienen cuando no mueren en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Entonces por estas cosas viene el castigo, la disciplina de Dios. Es de Dios. Tercer punto: se hace caso omiso. No sé si ustedes se fijaron, y lo oí de recorrido, porque así siempre lo mencionan las personas que le citan la Biblia. Se hace caso omiso de la primera parte del versículo, donde se habla de la misericordia y del amor de Dios hasta las 1000 generaciones. No solamente hay que hablar hasta la 4ª generación de que Dios visita la maldad. Pero vean lo que dice, vuelvo a leer Éxodo 34:7, que mantiene su amor hasta ¿cuánto? 1000 generaciones. El amor y la misericordia de Dios, ¿cuánto abarca? Y lo que ellos están proclamando, que recibimos la maldición transmitida, es hasta la 4ª generación. 4 generaciones contra 1000 generaciones, donde Dios extiende su amor y su misericordia. Y esta es una forma muy especial de hablar en la Biblia. En estos versículos lo que se está comparando es lo minúsculo que es el pecado en relación con la inmensidad del amor y la misericordia de Dios. ¿Qué van 4 generaciones comparadas con 1000 generaciones? ¿Cuántas generaciones habrá desde Adán hasta nosotros? ¿Alguien que sea matemático? ¿Antropólogo? Quizás habrá, no sé, 2000, 3000 generaciones. Pero si en ese ínter hubo, como dice esta doctrina, hubo un tatarabuelo que hizo algo malo, el amor y la misericordia de Dios, ¿cuánto cubre? 1000 generaciones. Y esta doctrina está diciendo, no, pero es que 4 generaciones. Sí, fue dicho al pueblo de Israel contra la idolatría, no contra todos los problemas de la vida. Hay que leerlo en Éxodo 20, está describiendo los 10 mandamientos y prohibiendo la idolatría. Entonces, sacarlo fuera de contexto para los problemas, eso sí leen la segunda parte de Éxodo 34:7. Sobre todo, la primera parte no le hacen caso, que el amor y la misericordia de Dios se extiende hasta 1000 generaciones, pero esta sí es la base supuestamente para la doctrina de las maldiciones generacionales, que Dios visita la iniquidad de los padres, de los hijos y de los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice aquí la Biblia que los pecados son transmitidos a los hijos de la 3ª y 4ª generación. Dice que se transmiten, que se heredan los pecados. Pues está diciendo que Dios visita. Vean qué diferente es. Cuando leemos la Biblia y nos citan la Biblia, hay que ver las palabras y entender el verdadero y original significado. Aquí no está diciendo que hay maldición. Aquí está diciendo Dios que hay una maldición. Ni siquiera está la palabra maldición. No hay maldición. Aquí no está la Biblia mencionando maldición. Está diciendo que Dios visita la iniquidad, no que Dios transmite. Es muy diferente visitar a transmitir, a pasar la maldad. ¿Y cómo es que si mi abuelo fue malo, fue un asesino, ahora el pecado de ese asesinato, ¡pum!, cae sobre mi cabeza?
pasó sobre mi padre y también ahora yo llevo todavía ese pecado. Lo está diciendo la Biblia. Está diciendo la Biblia que Dios visita la maldad, no que transmite la maldad, no que el pecado se pasa, no que hay maldiciones que se van transmitiendo. Mala interpretación de los versículos de la Biblia. Cuarto punto: ¿pueden los pecados de los padres ser transferidos a los hijos y heredar los demonios de sus antepasados? Si mi abuelo en una ocasión tuvo pacto con el diablo en cosas de brujería, ¿eso se transmitió a mi padre o mi padre lo tuvo? ¿Se puede transmitir a mí? Éxodo 25. Volviendo, no te inclines a ellas, es decir, a las imágenes idolátricas, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Vuelvo a repetir, visito la maldad, no transmito la maldad de los padres a los hijos, ni los pecados hasta la cuarta generación. Visito la maldad. Visitar la maldad no es transferir pecados ni maldiciones. Hay que entenderlo. Está en un lenguaje claro y en español. En la palabra hebrea, la palabra visitar es pakar, que significa pasar revista. ¿Han visto cómo a un general pasa revista a las tropas? Para ver, usted está desalineado, soldado, váyase y arréglese. Va revisando, todo así va revisando. Está diciendo que Dios está revisando las generaciones, cómo va comportándose cada generación. Va pasando revista, va señalando, va determinando los pecados de cada generación. Está presente en cada generación, que es diferente a que Dios está transmitiendo de padres a hijos y de los antepasados a los descendientes, que están transmitiendo pecados o maldiciones. ¿Se entiende lo que está diciendo Dios? De visitar. Es decir, estoy presente. Con los tatarabuelos se portó mal, ahí estaba yo presente, ahí estaba pasando revista, ahí estaba al pendiente, señalando los pecados, viendo los pecados, determinando los pecados de esa persona. El abuelo también, el padre también, el hijo también. Ahí está Dios a través de todas las generaciones. Pero no está diciendo que está transmitiendo todos los pecados. Ezequiel 18, 1 al 4, comprobemos con la Biblia. Vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿por qué usan ustedes este refrán en Israel? Los padres comieron las uvas agrias. ¿Qué pasa cuando usted come algo ácido? Muy ácido. Y sobre todo los que tenemos un poquito los dientes medios débiles. Se destiemplan. Después no puede usted morder nada, le duelen los dientes. Y en Israel había un refrán, un proverbio, que era que el común del pueblo de Israel: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. ¿Cómo sucedió eso? Usted come lo ácido y luego a su hijo trae todos los dientes destemplados, ¿verdad que no es cierto? Y está diciendo Dios: el Señor vino a mí. ¿Por qué están usando este refrán en mi pueblo? Esto no es cierto. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a usar este refrán en Israel. La persona que pecare, esa morirá. Merece el castigo. La persona que pecare. No es transmisión de pecados. Si el padre hace algo malo, no forzosamente recae sobre el hijo. Ezequiel 18, 1 al 4, continúa leyendo. Al contrario, al que coma uvas agrias, se le van a destemplar los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. En otras palabras, cada uno llevará su propio castigo por la iniquidad o pecados que cometa. No se pueden transmitir de padres a hijos. Punto número 5. ¿Puede un cristiano en quien mora el Espíritu Santo? Porque esta doctrina está dirigido a los cristianos. Que si usted como cristiano es pobre, enfermo, etc., necesita ser liberado de una maldición de su árbol genealógico. ¿Puede un cristiano en quien ya mora el Espíritu Santo ser al mismo tiempo morada de demonios? ¿Lo conciben ustedes? Que si el Espíritu Santo está morando ahí en un cristiano, ¿es posible que entonces también sea morada de demonios?
es contra la razón. Esta es contradictoria. Colosenses 1, 12 al 14. Dando gracias con gozo al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, el cual nos ha librado del dominio de las tinieblas. Un cristiano ha sido liberado del dominio de las tinieblas. ¿Quién tiene el dominio de las tinieblas? Satanás, los demonios. Pero un cristiano ha sido liberado ya, no necesita otra liberación. Y ha sido trasladado, es decir, antes estaba en el mundo general, ahora ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y también el perdón de nuestros pecados. Hemos sido trasladados. ¿Qué quiere decir trasladado? Si usted se traslada a su casa, no lo voy a tener aquí, se va a trasladar a su casa. Entonces, si antes estábamos en el mundo general que tiene el dominio Satanás, pero al aceptar a Jesucristo, nos convertimos en cristianos, hemos sido trasladados, nos cambió Dios al reino de la luz, al reino de su Hijo. No seguimos en el reino de las tinieblas, ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, ya no estamos. Primera de Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, quiere decir, ya no está viviendo en pecado. No dice que, no malinterpretemos, no dice que un cristiano no puede pecar, sino que no está viviendo, no es la costumbre del cristiano estar viviendo en el pecado. No está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno, ¿qué pasa? ¿Quién es el maligno? Satanás. El maligno no le puede tocar, porque usted, desde el momento en que creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, es propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Hemos sido trasladados al reino de Cristo. Satanás y los demonios tienen dominio sobre nosotros, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué esta doctrina proclama que los cristianos tienen que ser liberados de las maldiciones generacionales para sacar a los demonios? ¿Por qué? Es que este cristiano es flojo, tiene el demonio de la flojera. ¿Y lo heredó de quién? A ver, vamos a investigar. A ver, venga para acá, vamos a platicar. A ver, ¿cómo fue su padre? No, pues que mi padre fue muy trabajador y todo. ¿Su abuela? Bueno, ella sí, no trabajaba y esto, lo otro, aquello. Es por aquí, por la abuela. A ver, y los padres de la abuela, a ver, los bisabuelos, ¿quiénes eran? ¿En qué trabajaba eso? No, él no trabajaba, fíjese que, digamos, siempre estaba acostado. Por aquí vamos bien. Vamos a determinar, hasta que llegamos al tatarabuelo, si se puede llegar al tatarabuelo. ¿Y qué aquellos que son adoptados y que no conocen a sus padres? ¿Cómo investigarlo? No hay solución para ellos, aparentemente, con esta doctrina. Pero aquí está diciendo, el que ha nacido de Dios, Dios lo protege, y el maligno no le toca, ya no tiene dominio Satanás sobre nosotros. Somos de Jesucristo, hemos sido comprados y redimidos y rescatados a grande precio. Punto número 6. Una persona minusválida, porque nació tullido, porque salió defectuoso de un brazo, es producto de una maldición de sus antepasados. ¿Será cierto esto? Una persona ciega. Usted es ciego o sordo, o a usted le salió defectuoso una pierna, o tiene parálisis. Es que el tatarabuelo o el abuelo o el bisabuelo, por allá hubo alguien que cometió un pecado y por eso la maldición llegó hasta usted y usted nació así, con ese defecto congénito. ¿Será cierto? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 2 y 3. Rabí, le dicen a Jesucristo, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién es el responsable de que haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y lo mismo diríamos, ¿quién es responsable de un minusválido? Que haya nacido
como el que nació sin piernas y sin brazos. ¿Pecaron sus padres o pecó él? Bueno, los de la doctrina, muchas iglesias que tienen la doctrina de maldiciones generacionales, hay que investigar a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, y se meten en chorro de problemas, porque ¿quién se acuerda de los bisabuelos o los tatarabuelos? Ah, no, pero es necesario porque hasta la cuarta generación. Aquí está diciendo, entonces, creo que no está conectada. Retomando nuevamente, Rabí le dicen a Jesús, maestro, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Cuando nos encontramos un minusválido, nos podemos preguntar, ¿quién pecó? ¿Él, sus padres, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres. Ahí Jesús está eliminando que hay maldiciones generacionales, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Dios tenía un plan hasta para el minusválido, como lo tiene para todos los minusválidos. Dios no nos ha olvidado. Que nosotros no lo sepamos es otra cosa. Pero aquí está diciendo Jesucristo, no, ni este ni sus padres. Ah, pero muchas iglesias hoy día dirían, no, claro, sus padres, o a lo mejor el abuelo o el tatarabuelo. Jesucristo dijo, nadie es culpable del pecado para que él haya nacido así. Punto número 7. ¿Se encuentran bajo maldición los cristianos que están enfermos? ¿O que están pobres? Hay iglesias que cuando una persona se enferma no hay que decir, mejor que ni sepan que estoy enfermo, porque luego van a decir que estoy bajo maldición. Que un cristiano no se debe de enfermar. Que traigo problemas financieros, que nadie lo sepa, porque un cristiano no debe de tener pobrezas. Está bajo maldición, algo anda mal en su vida cristiana, entonces se quedan calladitos en esas iglesias, porque es como un estigma ser pobre o estar enfermo. ¿Realmente hay maldición para las personas que nacen con defectos congénitos? Veamos lo que escribió el apóstol Pablo. Nadie puede negar que era un verdadero cristiano, que era un instrumento en las manos de Dios. Y en 2 de Corintios 11:27 él dice, he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayuna, he sufrido frío y desnudez. Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en la pobreza. Lo está diciendo un apóstol elegido de Dios. Y lo que es tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Estaba Pablo bajo alguna maldición? ¿No fue convertido verdaderamente? ¿Dios no estaba con él? Y cuando él se convirtió, y cuando alguien se convierte, ¿no es una nueva criatura en Cristo? No, pero muchas personas, no, es que entonces si está enfermo usted o si tiene pobreza, está bajo una maldición. Entonces Pablo estaría en una maldición. Cuando le escribió a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, en su carta le dice, Timoteo, de aquí en adelante no tomes agua, no, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo estaba Timoteo? ¿Era un cristiano saludable? No, estaba enfermo. Y no por eso dejaba de ser cristiano, y no estaba bajo maldición. No le está diciendo Pablo, tienes que ser liberado de la maldición de tu árbol genealógico, porque tienes enfermedades del estómago y seguir estás enfermo. Sencillamente a veces nacemos algunos debiluchos, herencia de los padres, mala nutrición, muchos elementos que se conjugan para las enfermedades, no es uno solo. Así de que
Pasemos al octavo momento. El mal ejemplo de los padres puede afectar a los hijos, pero no es algo que se hereda. Puede afectar el mal ejemplo de los padres a los hijos, pero no es algo que se hereda. Pero muchos, es más fácil decir, para justificarse a un cristiano, pues es que a mí me gustan mucho las mujeres y por eso, pues aunque tengo mi esposa, pero voy con otras mujeres. Pero no soy culpable. No soy culpable, ¿por qué? Porque lo recibí de mi abuelo. Porque mi abuelo era así. Era un mujeriego, y por eso pues yo no soy culpable. O sea, me siento tranquilo, me siento feliz, porque no es mi culpa. Es una justificación que quiere hacer la persona de su mal comportamiento y de sus pecados. Veamos la familia de reyes de Judá. Tenemos una familia: Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue hijo de Amón, Amón fue hijo de Manasés y Manasés fue hijo de Ezequías. Aquí tenemos 4 generaciones de la familia real. ¿Cómo se comportaron estos seres humanos, reyes de Judá? Vayamos a ver Ezequías. Segunda de Reyes 18, 1 al 4. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono de Jerusalén. Tenía 25 años. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. David no era su padre, pero era su antepasado, y él quiso seguir ese buen ejemplo de David. Quitó los altares paganos, destrozó los símbolos de la diosa Acera, quebró las imágenes de la diosa Acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta entonces todavía los israelitas le rendían culto y todavía le quemaban incienso. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Fue un buen hijo de Dios, obediente. Vean todo lo que hizo el rey. Cambió todo, derribó toda la idolatría, se volvió y confió en el Señor, que de tal manera que no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque él puso toda su confianza en el Señor y vivió lo que quería. Eso fue Ezequías. Pero Ezequías murió y reinó en su lugar su hijo Manasés, e hizo lo que ofende al Señor. No heredó, aquí comprobamos que no heredó el buen comportamiento de su padre, sino que Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las abominables ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Estoy leyendo 2 de Reyes 20, 21 y capítulo 21 del verso 1 al 6, porciones. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen a la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor. Construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería, consultó a divinos y encantadores, hizo continuamente lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. ¿Cómo fue el comportamiento de Manasés? ¿Se pareció a su padre? Podemos decir que lo heredó de algún tatarabuelo. Segunda de Reyes 21, 18 al 22. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. El ejemplo de su padre le afectó y él quiso seguirlo. No lo heredó, él quiso seguirlo. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando, inclinándose ante los ídolos que éste había adorado, y dejó al Señor Dios de sus antepasados y no anduvo en el camino del Señor. Amón también quiso seguir el ejemplo de su padre, Manasés.
Pero Manasés no siguió el ejemplo de Ezequías. Continuamos. Segunda de Reyes 21, 26 y 22 del 1 al 2. Amón fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Usa. Reinó en su lugar Josías, su hijo. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Ahora viene el hijo de aquel hombre que instaló la idolatría en todo Israel y se olvidó de Dios, hizo todas las abominaciones, se volvió con los hechiceros, con los adobinos, con los agoreros, todo lo que es abominable ante Dios, que es relacionado con demonios. Esa es la razón, porque es abominación ante Dios. Pero ahora viene su hijo Josías. Si en realidad se heredan, si se hereda el mal comportamiento, si se heredan los pecados de una generación a otra generación, sin duda entonces que los pecados de Manasés y de Amón pues los tendría que heredar Josías. Pero veamos qué dice la historia de Josías, su hijo. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. Todavía un niño que podía ser influenciado, pero era un niño que tenía certeza en la creencia de Dios. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No siguió el ejemplo de su padre, no se desvió de él ni en el más mínimo detalle. Acompañado de la nación entera, vean lo que hizo Josías. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto de Dios, que lo habían olvidado el pueblo de Israel. Y en presencia del Señor, él renovó, se comprometió en obediencia con el pacto de Dios. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos. Y todo el pueblo, al ver esto, confirmó él también seguir el pacto de Dios. Vean lo que hace un buen líder. Josías, ¿heredó acaso los pecados de su padre Amón o Manasés? No, no se hereda. Ni el comportamiento ni la personalidad. Él quiso realmente agradar a Dios. Así que, jóvenes, nunca pueden decir, es que mi padre se portó mal y por eso yo me porto así. No, es que tú quieres seguir ese con mal comportamiento, no se hereda. Y si el joven quiere seguir el mal comportamiento, lo puede seguir, pero no es obligación, depende de él lo que quiera seguir. El buen comportamiento, como Josías, que no tuvo buen ejemplo de su padre. Hay jóvenes que no tienen un buen ejemplo de su padre, pero ellos pueden seguir agradando al Señor a pesar del mal ejemplo que pueda dejar su padre, como lo hizo Josías. Luego el rey, vean lo que hizo Josías, ordenó. Voy a leer porciones del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Luego el rey ordenó que sacaran del templo del Señor todos los objetos dedicados a Baal. Estaban en el templo de Dios, sacaron todo lo que era de Baal, de Acera, todo lo que era de los astros del cielo. Destituyó a los sacerdotes idólatras, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Sacó del templo del Señor la imagen de Acera, la quemó hasta convertirla en ceniza. Derribó los cuartos dedicados a la prostitución que había en el templo, a la prostitución idolátrica. Eliminó el santuario que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en fuego a su hijo o a su hija en honor del dios Moloch. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Viva Josías, lo que hizo un rey, a pesar del mal ejemplo de su abuelo y de su padre. Josías quiso agradar a Dios. Así que tenemos, Ezequías hizo todo lo bueno y siguió el camino de Dios. Manasés no quiso hacerlo y fue un gobernante idolátrico. Luego le siguió Amón, siguiendo el ejemplo de Manasés. Y por último viene Josías, la cuarta generación que agrada a Dios. No se heredaron los malos ejemplos de sus ancestros. Esto es histórico y esto es verdad.
Punto número 9. Dios es el que pronuncia maldiciones. ¿Han visto ustedes en la Biblia que Satanás maldiga algo? No. Sin embargo, piensan todos que están bajo maldición. Esta doctrina, ¿verdad? Que usted puede estar bajo maldición por su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, que estuvo allí. Hay maldición de parte de Satanás y por lo tanto hay que liberarlo de Satanás. Dios es el que pronuncia maldiciones y bendiciones para su pueblo, no es Satanás. Y todo el capítulo 27 de Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel: maldito el hombre que hiciera esto y esto y esto. Y todo el capítulo 27 de Deuteronomio está lleno de maldiciones que pronunció Dios. Maldito cuando te inclinares ante un ídolo, maldito si confiares en el hombre, maldito esto, etcétera, desviaciones sexuales, etcétera. Ahí está diciendo Dios maldiciones. Y también dice: bendito serás cuando entres en tu campo, en tu negocio, en todo, si sigues mis caminos. Todos maldiciones y bendiciones fueron dadas y proclamadas al pueblo de Israel de acuerdo a la obediencia que Israel tenía de los mandamientos de Dios. Maldición. ¿Qué significa la palabra maldición? Porque quien hablan mucho de maldiciones generacionales ni siquiera saben lo que es una maldición. Maldición es una declaración de palabras que expresan que alguien sufrirá un daño o castigo. Y lo que está diciendo Dios es: si tú haces esto, vas a merecer castigo o te vas a dañar. Eso es lo que está diciendo Dios. Y es como cuando un padre le dice a su hijo: si tú agarras la plancha caliente ahorita, te vas a quemar y vas a sufrir un daño. Y si desobedeces haciendo esto, yo te voy a castigar. ¿Por qué? Porque te amo, porque quiero protegerte de un daño personal. Y lo que está haciendo Dios es proteger. Cuando Dios maldice algo, está protegiendo con su amor a sus hijos. No los está despreciando. No los está diciendo: ahora sí, ustedes lo voy a tener en la mira para desatar toda mi ira. No, ese es un Dios de amor. Deuteronomio 11:26. Dios le dijo al pueblo de Israel: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. ¿Qué quieren hacer? Maldición. Si tú haces esto, vas a ser maldito. Quiere decir, te vas a hacer daño, vas a sufrir castigo, pero tú sabes si lo sigues. Pero también hay una bendición, si tú quieres obedecer mis mandamientos. Hoy te pongo a elegir la bendición y la maldición. Bendición, si obedece los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. Habrá bendición. Entonces, el camino que yo te digo es el mejor de bendiciones. Maldición, si desobedece los mandamientos del Señor, tu Dios, y se aparta del camino que hoy le mandó seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido, entonces van a sufrir. Va a haber castigo, quizás, pero va a haber sufrimiento. No es el mejor camino a seguir. Esa es una maldición, es una advertencia seria que Dios hace del mal comportamiento de los seres humanos, que no vayan por ese camino porque van a sufrir. Que Dios prefiere, por el amor que nos tiene, que vayan por el camino de la bendición, de la obediencia a sus principios. Por último, punto 10. ¿Quién tiene antepasados que no hayan cometido pecado? Porque dicen: es que algún antepasado cometió algún pecado. ¿Y quién de nosotros tiene algún antepasado que no haya cometido pecado? ¿Y quién de nosotros no ha cometido algún pecado contra Dios? Sencillamente nadie. No es posible. Entonces, ¿por qué decir que el pecado del tatarabuelo es el que yo estoy heredando? No, pues si él cometió pecado, mi tatarabuelo, mi bisabuelo también, mi bisabuela, mis padres, mis abuelos, yo también. Como dice la palabra de Dios, que realmente en todo el mundo, todos los seres humanos, entró el pecado. Nadie está exento del pecado. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, Adán,
El pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte en los seres humanos, en la humanidad. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, todos pecamos. O sea, todos estamos en el pecado. Porque así como por la desobediencia de uno solo, de Adán, muchos fueron constituidos en pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Y quién es ese uno solo? Jesucristo. En Jesucristo somos justificados. En Jesucristo no hay pecados. En Jesucristo nos libera de todo tipo de pecado. Ahora, recuerden que pecado es una cosa, y consecuencia del pecado es daño, es castigo. Entonces, cuando Dios dice que visita la maldad, está diciendo, voy a cuidar que quizás los pecados de esta generación, de otra generación, puedo castigarlos, como lo hizo en varias ciudades. En Sodoma y Gomorra fue un castigo. En el diluvio encontramos cómo también fue castigado el pueblo de Israel en la esclavitud, etcétera, etcétera, viendo toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, así como por uno todos fuimos constituidos pecadores de la humanidad, por uno que es Jesucristo, todos serán constituidos justos. Proverbios 3:23. La maldición del Señor está en la casa del impío. Ahí es donde mora. En aquel que desobedece los principios de Dios y que se sale fuera de los principios de Dios, va a sufrir daño, va a sufrir castigo. Ese es ineludible. Le va a ir mal sencillamente. Ahí está la maldición. Pero bendición hay en la morada de los justos. Aquellos que seguimos el camino de Dios, ahí está la bendición de Dios. Entonces, no debemos por ningún motivo asombrarnos ni impactarnos por esa nueva doctrina tan popular de las maldiciones generacionales. De que yo soy así porque lo heredé, quién sabe, a ver mi árbol genealógico. Y luego, si quiero ser liberado de esto, tengo que ir con aquellos que creen en esta doctrina y conseguir a un hermano liberador. Y ese hermano liberador me va a hacer pregunta, investigación, hace una investigación para ver de dónde proviene. Finalmente descubrí, fue mi abuelo el que cometió esto y por eso estoy sufriendo yo las consecuencias. Bueno, ya descubrimos que fue el abuelo. Pues entonces ahora sí lo vamos a liberar. Y también usted puede arrepentirse en lugar de su abuelo. Una variación de la doctrina de los mormones, que se bautizan por los muertos. Si mi abuelito fue muy malo, yo me arrepiento por él y me bautizo por él, a nombre de mi abuelito. ¿Qué dice la Biblia? El alma que pecare, esa morirá. El que coma las uvas ácidas, se le van a destemplar los dientes. Cada uno es responsable. No podemos... Ni el esposo puede pasar la culpa a la esposa, ni viceversa. No puedo decir, es que yo por mi esposa. Si mi esposa sí, no le eche la culpa. Usted solito es responsable, párese en sus dos pies solito, porque es responsable ante Dios. Así como Amón era responsable ante Dios, Josías es responsable ante Dios. Que uno siguió el camino de la maldición y otro el camino de la bendición es diferente. Así que la maldición del Señor, dice Proverbios 3:33, está en la casa del impío, pero la bendición está en su casa y está en mi casa. Gracias a Dios. Efesios 1:3. Alabemos a Dios, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Nos ha bendecido a todos los que hemos aceptado a Jesucristo. Nos ha bendecido ¿en dónde? En regiones celestiales. ¿Con qué nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Por qué vamos a romper cadenas de maldiciones generacionales si no las tenemos? Solo son ficticias e imaginarias. Porque ya está diciendo la Biblia, usted que ha aceptado a Jesucristo, usted que sigue el camino de bendición, está en nosotros.
Elegir como el pueblo de Israel. Mira, te pongo el camino de maldición y el camino de bendición. ¿Cuál quieres seguir? Y usted y yo elegimos. Tenemos libertad de decisión. Si seguimos el camino de la bendición, claro está aquí. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Jesucristo nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Podemos entonces creer que nosotros tenemos alguna maldición? Cuando resucitó Jesucristo y ascendió a los cielos y se sentó en las regiones celestiales junto a su Padre, ahí hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Usted y yo somos verdaderamente ricos porque hemos recibido una riqueza espiritual. Todo tipo de bendición espiritual ya la tenemos. No tenemos entonces por qué creer en maldiciones generacionales. Es un tremendo error y mala interpretación que se hace de la Biblia en los conceptos equivocados. Terminamos haciendo una oración, hermanos. Eterno Dios, te alabamos y te glorificamos porque cada vez, Señor, comprendemos más el grande amor con que nos has amado, dándonos bendiciones en los lugares celestiales y, como dice tu palabra, toda bendición espiritual con que hemos sido bendecidos. Señor, no merecemos tanta bendición, no merecemos tanto amor ni misericordia, que tú lo extiendas hasta 1000 generaciones, que tu misericordia y tu amor es tan grande como los cielos. Señor, no lo podemos comprender en toda su inmensidad, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque lo que más quieres es bendecirnos y nos has bendecido a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque no hay ninguna maldición en nuestra vida, porque nuestra vida ha sido bendecida de acuerdo a tus planes, porque hemos decidido seguir tu camino y tú, Señor, derramas todas las bendiciones porque nos amas. Gracias también, Señor, porque también nos das a conocer aquello que es abominable ante tus ojos, por lo cual, Señor, tú quieres que no lo sigamos, porque al seguirlo nos vamos a dañar, nos vamos a perjudicar, vamos a destruir nuestra vida. Y tú, Señor, quieres bendecirnos con una vida de acuerdo a tu plan, que es el mejor plan para vivir esta existencia, como una antesala al reino venidero, donde tendremos vida eterna y una vida en abundancia y superior espiritual como nunca jamás la hemos soñado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque al morir tu Hijo Jesucristo en el Calvario, nuestros pecados ya han sido perdonados, porque hemos sido rescatados de esa maldición del pecado, producto, Señor, del pecado que tanto daña a los seres humanos. Te agradecemos, Señor, que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón esa confianza que debemos de tener 100% en ti, porque sin ti, Señor, no somos nada, sin ti no valemos nada, sin ti vamos al fracaso, vamos al daño físico, espiritual, moral, nos hacemos daño a nosotros mismos. Tú no quieres, Señor, que eso suceda. Gracias, Señor, porque nos das advertencias en tu palabra para que sigamos tu camino que está lleno de bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque nos has amado tanto, nos sigues amando y tus bendiciones espirituales nunca faltan en nuestra vida. Aunque falten bendiciones físicas, tú, Señor, nos bendices espiritualmente para superar las pruebas, las aflicciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida, porque tú quieres, Señor, formar carácter, porque quieres probar nuestra fe. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, por tanta misericordia y por tanto cuidado que tienes para con nosotros. Lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón
en el nombre de aquel que muriera por nosotros por amor en el Calvario, nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre daremos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.